Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es miércoles de la tercera semana de Adviento. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 1, versículos 18 al 24. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión. Y aquí tenemos ya los preámbulos para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí es prácticamente la anunciación, pero a José, no a María. Mañana tendremos la anunciación del nacimiento de Juan, el Bautista, a su padre Zacarías en el templo, y después de la anunciación de Juan el Bautista, tenemos la anunciación en el Evangelio de Lucas a María, ¿no? Y todo eso viene siendo el preámbulo para prepararnos a celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Evangelio de hoy: Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. Este es un verso muy denso, hay que desempacarlo para apreciar los detalles que contiene. María estaba desposada. ¿Qué significa esto? El proceso de matrimonio en aquel entonces tenía 3 etapas. La primera etapa era cuando los padres hacían el arreglo, porque la mayoría de los matrimonios eran arreglados entre familias, particularmente entre los padres. Y María estaba desposada, así que estaba en la segunda etapa del proceso matrimonial, donde en la segunda etapa ya el matrimonio se ha hecho público, y ya en esa etapa prácticamente está casado. Solamente lo que falta viene siendo la ceremonia, dentro de la cual la mujer pasa, la esposa, pasa de la casa del padre a la casa del novio, ¿no? Que viene siendo la tercera etapa. Así que María se encuentra en la segunda etapa del proceso matrimonial. Está desposada, así que legalmente está casada, ¿no? Quizás no similar, pero algo parecido, podemos decir, el matrimonio civil y el matrimonio religioso, ¿no? Para nosotros católicos, ¿no? Así que María estaba desposada, ella estaba legalmente casada o comprometida con José. Así que cualquier indiscreción pues ya tenía consecuencias muy graves, ¿no? Y es ahí en la segunda etapa del proceso matrimonial donde Dios
interviene en la vida de María y José y les cambia sus vidas totalmente. Sí, antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo, ¿no? Esto se dice tan casualmente como si fuera algo de todos los días, ¿no? Imagínense hoy en día de que viniera una jovencita de 14, 15 años, que muy probablemente esa era la edad de María, 14, 15 años, o quizás menor todavía, y venga y te dice, oye, tía o tío, ¿a que no sabes que estoy embarazada? Y no vas a imaginar de quién, ¿no? Y si tú escuchas que dice del Espíritu Santo, ¿qué vas a pensar tú? Te vas a reír, vas a decir, muchacha loca, ¿no? Sabrá Dios con quién se ha metido esta muchacha, ¿no? Entonces, cuando leemos este verso, ¿no? De que por el Espíritu Santo, muchos quizás con gran devoción, ¡ay, qué lindo, quedó embarazada por el Espíritu Santo! O sea, ¿quién iba a pensar eso? ¿Quién iba a aceptar eso? ¿Quién se iba a regocijar por eso? No, porque la mayoría, incluyendo nosotros, pensaríamos todo lo contrario. ¿Sabrá Dios con quién se habrá metido esta mujer, no? Y es eso lo que entra en la mente de José cuando se entera de que está embarazada, porque José lo primero que quiere hacer es deshacerse de ella, deshacerse de María, deshacer ese matrimonio, ¿no? Por eso decide deshacerse de ella o separarse de ella en secreto. ¿Por qué en secreto? Porque si José hace público este embarazo, entonces la ley mosaica recae sobre María, porque según la ley mosaica, María ya está casada, ya está desposada con José. Entonces el hecho de que está embarazada antes de irse a vivir con su esposo es porque o cometió una indiscreción, o se metió con otro hombre, o tuvo relaciones sexuales antes de la ceremonia oficial, ¿no? Y esto, la ley mosaica es pena de muerte. Según la ley mosaica, María tendría que ser apedreada a muerte. Y José, siendo un hombre piadoso, pues no quiere exponerla a esa condena de la ley mosaica. Por eso, en secreto, quiere deshacer ese matrimonio, ¿no? Y es aquí, según el Evangelio de Mateo, donde Dios interviene para calmar las dudas de José. Y por medio de un ángel en un sueño, le revela a José que el embarazo de María es por obra del Espíritu Santo. Dice: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Lo interesante es de que José acepta esta revelación por medio de este sueño, ¿no? Y confiadamente recibe a María, ¿no? Ahora, si para María este sí que le dio a Dios pone su vida en juego, pues igualmente, pero sí, en el caso de José, el de recibir a María ya embarazada, ya preñada, pues pone en juego su presencia social, o sea, su cara social. Y en las culturas donde la presencia social, la cara social es de suma importancia, pues para un hombre es prácticamente una muerte social, porque no solamente serás el causarrisas de otros hombres que te digan, que te apunten: mira, ahí va José, mira que tomó una mujer embarazada, sabrá Dios quién le puso los cuernos, ¿no? O sea, y esto para José, pues, era una muerte, digamos, social. Para María era una muerte física, ¿no? Por lo que la ley mosaica determinaba. Pero para José, pues, era perder la cara socialmente. Era de que fuera el causarrisas en su comunidad, o de que los hombres se burlaran de él, ¿no? Dice: mira, le pusieron los cuernos y aún así tomó por esposa a su mujer que ya iba embarazada, ¿no? Lo interesante de que José, siendo un hombre piadoso, eso es lo que nos dice el Evangelio de Mateo, un hombre piadoso, pues acepta la revelación que Dios le da, ¿no?
yendo en contracorriente, ¿no? Yendo en contracorriente de la sociedad, de que ningún hombre normalmente se atrevería, y él mismo estaba dispuesto a hacer lo que todos los hombres de su tiempo hicieran en su lugar, ¿no? Deshacerse de María, deshacer ese matrimonio. Pero no, primeramente lo quiso hacer en secreto para no poner a María en riesgo, y después, por medio de esta revelación, aceptó la invitación que Dios le hizo, ¿no? Muchas veces pensamos, ¿no?, de que cuando Dios viene a nosotros, viene a vestir nuestro mundo de rositas, ¿no? Y yo cuando escucho a gente muy religiosa hablar de esta forma de Dios o de Jesucristo, ¿no? Digo, me causan sonrisa, por eso esta gente no sabe a lo que se meten cuando deciden decirle sí a Dios o a Jesucristo, ¿no? Porque cuando Dios viene a nuestras vidas, nos va a cambiar el mundo y nos va a poner en riesgo, como puso en riesgo la vida misma de María, como puso en riesgo la vida social de José en el caso del Evangelio de hoy, ¿no? O sea, en vez de pensar de que Dios simplemente va a pintar nuestro mundo de rositas, atenta a las consecuencias, ¿no? Tomemos las vidas de la mayoría de los profetas de Israel, que cuando Dios los llamó, puso sus vidas en peligro. La mayoría, muchos de ellos fueron asesinados por el mismo pueblo a quien Dios los envía para que fueran su portavoz, ¿no? ¿Y por qué hemos de pensar nosotros diferentes? Que cuando Dios nos llama, no nos va a cambiar nuestro mundo, no nos va a meter en situaciones difíciles, ¿no? ¿Y por qué pegamos el grito al cielo como pensando de que Dios nos ha ido, que Dios me ha abandonado, ¿no? Ahí es donde realmente yo creo que mucha gente aún muy religiosa simplemente no entiende las consecuencias de lo que significa ser un discípulo de Jesucristo, de lo que significa ser un ciudadano del reino. Es ir en contracorriente. Y sin embargo, la mayoría queremos ir muy a gustos, muy contentos con la corriente, cuando a veces Dios nos pone como obstáculos, contracorrientes, para dar testimonio de que hay un Dios entre nosotros, ¿no? Y la vida a la cual somos llamados en Jesucristo. Y cuando no tenemos conciencia de esto, pues sinceramente no hemos discernido la vida a la cual Dios nos llama en Jesucristo. Por eso, decirle sí a Dios es jugarse la vida misma. Decirle sí a Dios es poner el pellejo en juego y atenernos a las consecuencias, pero siempre confiando de que aquel que nos llama también nos dará lo que necesitaremos, no solamente para serle fiel, no solamente para pasarla de panzazo, como decimos en México, ¿no?, sino para también producir frutos para la gloria de Dios, frutos también que sean de beneficio para otros, para que otros también lleguen a conocer a Jesús, y al conocerlo, amarlo, y al amarlo, servirlo, que es nuestra vocación por excelencia, ¿no? Así que hay que hacer conciencia de las implicaciones de decirle sí a Dios, como el sí de María, como el sí de José en este caso, ¿no? Consecuencias impresionantes, pero que también José se las jugó para ser contracorriente en su sociedad, aun cuando quizás fuera el causarrisas, ¿no? Entre los hombres que lo apuntaran y decían, ay, mira, le pusieron los cuernos. No, pero José, con toda confianza, dice, aquí estoy. Así como María dice, hágase en mí según tu palabra, pues igualmente Mateo no pone esas palabras en el caso de José, pero José, después de ese sueño, con toda libertad y con toda confianza, recibe a María como su esposa, porque sabe de que esto viene de Dios. Y cuando nos agarramos de esto que viene de Dios, entonces se abren nuevas posibilidades, se abren nuevas puertas, se abren nuevas posibilidades que quizás nunca pensamos que fueran posibles o realidad para nosotros, ¿no? Pero que aquel que nos llama también hará posible de que ese llamado sea fructífero para su gloria, para la salvación de otros y también para nuestra santificación. Y esto es lo que vemos en este ejemplo de José, esposo de María. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga.
Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.